Buenas tardes, nosotros somos alumnas de la materia de informática jurídica del profesor Serguam, de la Universidad de la Cuenca del Plata. Estamos realizando un trabajo, el primer trabajo práctico de la materia, que aborda el tema de informática, cómo nace Internet y cómo influencia esta en el derecho y en la sociedad en sí. Mi nombre es Figueroa Mayra, quien les habla, y mi compañera es Gómez Machado María Eva. Bueno, yo voy a hablar sobre los conceptos, la relación de los conceptos de información y comunicación. Según Miguel Ángel Rendón, que analiza las semejanzas y diferencias entre la información y el conocimiento, utilizando como criterio las fuentes de origen, las actividades que se realizan para obtenerlas y los resultados propiamente dichos. El material que utiliza como punto de partida para obtener información difiere al que se emplea para obtener conocimiento, ya que la información tiene como origen datos u objetos sensibles. Para el autor, la información es construida a partir del mundo material y existe como cualidad secundaria de un objeto particular, del signo lingüístico registrado. Por su parte, el conocimiento tiene como fuente la información misma, por lo que es un producto posterior y surge a partir de ella. Si la información se elabora a partir de objetos materiales para después aparecer como ente ideal, el conocimiento retoma ese ente ideal para construirse. Dentro de lo que es la información, el conocimiento y el valor, existe una relación entre todos estos. Para empezar, diremos que se concibe el valor como un objeto en su acepción más amplia. Todo lo que es nombrado, hacia el que tiende una relación volitiva del sujeto con el fin de poseerlo, para disfrutarlo porque es apetecible y sirve para comprender, orientarse e interactuar con la realidad. En su realidad ontológica más abstracta se presenta como objeto la verdad, la bondad, la belleza, por ejemplo, y en su manifestación ontológica concreta como cualidad de algo. Al analizar los valores desde el punto de vista filosófico, se han formulado dos tipos de respuestas sobre su estatus ontológico. La teoría platónica del valor, que lo concibe como algo existente de manera absoluta e independiente de las cosas y por lo tanto debe ser descubierto. Y la teoría nominalista de los valores, que afirma que el valor está fundamentado en el agrado o desagrado que causa una cosa, siendo en el acto de juicio valorativo cuando se crean los valores. La posición está basada en una visión dialéctica que al mismo tiempo reconoce la objetividad del valor dada por el momento ontológico. El ser fundamenta el valor y la subjetividad del mismo dada por la actividad del sujeto que en el proceso de su formación antropoontológica va construyendo históricamente los valores. El mundo natural no posee sentido ni significado, pero el ser humano no puede orientarse en un mundo sin sentido, por lo que siempre busca y construye el sentido del mundo. Ahora bien, esa construcción de sentido y valores no es arbitraria, derivada de posiciones individualistas o grupales cerradas, sino que son apariciones del ser y construcciones del sujeto en su juego ontológico para formarse. Ahora bien, las reglas no pueden ser propuestas por un agente externo, porque la formación no conoce objetivos que le sean exteriores, ni tampoco puede ser establecida por sujetos individuales, porque se rompería con la apertura a la comunidad que exige la formación. No existe el juego en solitario, siempre tiene que haber algún otro. Por lo tanto, las reglas del juego se deben buscar dentro del mismo juego. Estas se construyen dentro de él. Es en el juego donde el hombre se encuentra con el ser. Al mismo tiempo, el universalismo, particularismo de los valores se da gracias, el primero, a la acción, que es el ser que les desvela, hecho que Heidegger denomina aletheia, y el segundo, a la actividad del hombre, que en su contexto histórico concreta, va moldeando este ser agregándole sentido y valores mediante el lenguaje, obras de arte, conocimientos, creencias, axiologías, mitos, religión, filosofía como
como otros. Así pues, los valores son una cierta forma de epifanía del ser revestido de prendas dadas por el sujeto. Una manera de identificar la existencia de un valor a pesar de la multiplicidad histórica y cultural es tratar de responder a la pregunta si ese objeto deseado permite el desarrollo del ser del hombre, entendiendo que ese ser no es individual, sino al mismo tiempo comunitario. La clave de la formación de valores está en la libertad humana. Cada ser humano concreto recrea los valores que las generaciones mayores van presentando. En las sociedades abiertas, donde la libertad en sí misma es un valor, el peligro de que los valores que se transmiten no sean adoptados por las nuevas generaciones siempre está latente, ya que si en la esfera epistemológica podemos decir que solo puede existir la verdad si existe la posibilidad de la falsedad, solo puede tener razón si se corre el riesgo de equivocarse. En la esfera axiológica solo puede existir el valor tomado como propio si existe la posibilidad de desecharlo. Para la transmisión eficaz de los valores es necesario contar con la colaboración, apertura, casi complicidad de aquellos a quienes se quiere que lleguen los valores, porque los sujetos, en su uso de su libertad, siempre tendrán la posibilidad de optar por valores diferentes. Se habla de transmisión y no de enseñanza de valores porque estos se comunican a través del ejemplo en la vida misma. No es un salón de clases, no en un salón de clases, más que enseñanza se trata de una comunicación personal y existencial a través del diálogo. En la enseñanza de informaciones o conocimientos, el aprendizaje queda asegurado si el estudiante es capaz de repetir y comprender las ideas recibidas. Se puede pedir que aprendan y repitan principios como el respeto y la tolerancia son la base de la convivencia social. Pero si se tiene la finalidad de que esas frases se conviertan en principios de acción, entonces, además de memorización, se debe buscar y estimular la crítica, la reflexión y sobre todo la aplicación de esos principios, ya que un principio que no se aplique simplemente no es un valor. Para que suceda lo interior, es indispensable que el que presenta la información cuente con autoridad moral, respeto y cierta sintonía afectiva para entablar una comunicación axiológica con quien debe adoptar el valor. Si se llega a establecer esa empatía existencial donde las actitudes y disposiciones del transmisor del valor llegan a ser vistas como merecedoras de ser incorporadas al proyecto existencial como instrumento de interpretación de vida, entonces se puede hablar de transmisión de valores. Para que completamente se cierre el ciclo es necesario que se realice una asimilación de esos valores, es decir, su exteriorización e integración consciente y crítica a la propia visión del mundo, y un acto de la voluntad que decida ser propios de esos valores. Así, si retomamos los niveles de análisis empleados en la distinción de la información con el conocimiento, podemos decir que la fuente de los valores son la información y el conocimiento que se presenta como objeto paradigmático. La actividad que se realiza para dar origen a los valores es una acción de la voluntad, que desea hacer propio este principio que regirá la conducta y el resultado final, que es el valor propiamente dicho, como ente ideal que ayuda a comprender el mundo y actuar en él. Por lo tanto, la sociedad del valor, como la hemos llamado, o la tradicional sociedad democrática, como se la ha conocido desde hace mucho, no es una sociedad a la que pueda llegar de una vez para siempre, sino que es una forma de vida que cada momento se actualiza, así como el valor no surge como consecuencia inmediata de la información y el conocimiento, así tampoco. La sociedad del valor surge de la sociedad de las informaciones o del conocimiento. Según las conclusiones, existe una semejanza entre los conceptos de información, conocimiento y valor en cuanto a los tres objetos ideales. Al mismo tiempo se descubre una diferencia esencial entre ellos. El primero incluye la información que presenta los hechos y los mecanismos primarios de los hechos. El segundo consiste en el conocimiento que reflexiona sobre la información, jerarquiza su importancia y los principios generales para ordenarla. Y el tercero, que lleva a la sabiduría, la cual incorpora a la realidad todo lo que sabemos con el fin de encontrar una existencia mejor. Así pues, las tres realidades estudiadas no tienen una relación secuencial directa, inmediata y necesaria, sino que son etapas que requieren diferentes fuentes y actividades. Se puede detener el camino en una de ellas y no necesariamente pasar por las tres. En el caso de la información, sus fuentes son los datos y la actividad requerida en la estructuración e interpretación de los mismos. Con respecto al conocimiento, su origen está dado en la información y posteriormente se requiere
realizar una actividad complementaria que comprende el análisis, la síntesis, aplicar una visión dialéctica a lo que se aprende, sacar inferencias de lo aprendido, aplicar, evaluar y asimilar. Por último, el valor surge a partir de informaciones y conocimientos recibidos, pero que adicionalmente se exige una interiorización y apropiación movidos por un acto de la voluntad que elige como deseables esos principios como elementos de su proyecto existencial, para que sirvan como guías de la interacción con la realidad. De manera semejante, la relación entre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad del valor no es lineal. Esta última, donde se debería dar un estado de justicia, democracia, progreso, armonía y paz, no es el resultado inevitable del desarrollo del conocimiento y de la tecnología. Ya Rousseau había advertido en el siglo de las luces que el conocimiento no había contribuido nada a la felicidad del hombre. Esta es una continua búsqueda y construcción que se va actualizando día a día con la recreación de valores elegidos libremente por los individuos. Axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. Paul Watzlawick denomina a todo aquello que se considera evidente sin necesidad de comprobación algo lógico que no necesita transmitir. Este psicólogo analizó la comunicación humana y logró sustraer de la misma 5 verdades o axiomas que explica de la siguiente manera. El primero es la imposibilidad de no comunicarnos. Es imposible no comunicarnos hasta cuando no queremos, lo hacemos, pues toda conducta es comunicación, ya que cualquier conducta tiene un mensaje, no existiendo una no conducta. El segundo axioma habla del nivel de contenido de la comunicación. Hace referencia a cómo comunicamos el mensaje. Se establece que existen 2 niveles, uno de contenido y uno de relación. Es decir, que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más información sobre cómo quiere ser entendido el emisor. El tercer axioma habla de la puntuación de la secuencia del hecho. Vulgarmente se entiende como la forma en la que se dice el mensaje. La naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar las secuencias de comunicación que cada participante establece, es decir, la interpretación. El cuarto axioma habla de la comunicación digital y analógica. La comunicación digital es la que consiste en la comunicación verbal, mientras que la analógica es la que realizan por posturas, gestos, expresiones faciales, que es más abarcativa que la anterior. El quinto y último axioma es la interacción simétrica y complementaria. En la comparación simétrica existe cierto nivel de igualdad en el comportamiento de los participantes. Se comunica lo mismo, por ejemplo, cuando se contesta una pregunta con otra pregunta, mientras que en la complementaria corresponde a un proceso comunicativo en la que los participantes intercambian distintos y su conducta es en relación complementaria. Bueno, ahora voy a empezar a hablar sobre las tecnologías y el impacto en el hombre y su entorno. El impacto que el uso de las tecnologías de la comunicación y la información podría ocasionar a niños y adolescentes ha preocupado desde que comenzó a popularizar su uso. Datan de alrededor de 1930 los primeros estudios relacionados con la influencia que el cine podría causar en edades tempranas de la vida. Años más tarde, con la aparición y el uso cada vez más extendido de la televisión, creció la preocupación por las consecuencias que el consumo abusivo de este medio podría tener entre la población más joven. Al mismo tiempo, se valoraron también sus ventajas como nuevo elemento favorecedor de la educación y de una nueva relación con el mundo exterior. Posteriormente, los videojuegos ocasionaron similares inquietudes en relación con las consecuencias que su utilización traería entre los menores. Beneficios y riesgos del uso de la pantalla. La televisión fue la primera gran ventana del mundo en la que los niños y adolescentes, a partir de la segunda mitad del siglo XX y desde sus hogares, comenzaron a percibir distintas realidades insospechadas hasta ese momento. A través de la pantalla
se pueden conocer otros mundos, reales o ficticios, recibir información fácilmente asimilable y tener a su disposición un complemento a su información y su educación. Además de servir como entretenimiento, sirve para promover conductas sociales adecuadas de comportamiento y fomentar la cooperación. Se han descrito diversos riesgos provocados fundamentalmente por su uso inadecuado de este medio. Los niños más pequeños pueden no discriminar la realidad de la ficción y todos, incluidos los adolescentes, son vulnerables frente a los mensajes recibidos, incluidos los publicitarios, que pueden influir negativamente en sus comportamientos, además de fomentar el consumismo. Puede dificultar la comunicación familiar y restar tiempo para el juego, la lectura, el deporte o el paseo. El progresivo acercamiento a la sexualidad del menor puede verse distorsionado por escenas que no alcanzan a comprender. La visualidad de la violencia, muy frecuente en la televisión, puede aparecer como un hecho aceptable y cotidiano para dirimir disputas o ser una conducta a imitar. El exceso de horas frente al televisor ha sido relacionado con un mal rendimiento académico y con conductas agresivas y violentas. La exposición reiterada a la violencia es un riesgo de conductas agresivas a corto y largo plazo, pero no todos los niños y adolescentes expuestos a esas las padecerán, por lo que hay que considerar otros factores ajenos a estas tecnologías, personales o sociales, como inductores de estos comportamientos. Como actividad sedentaria, acompañada generalmente de un consumo de alimentos no recomendados, pueden provocar sobrepeso u obesidad. Respecto de los videojuegos, su utilización favorece la coordinación oculomotora, estimula la memoria, la toma de decisiones y refuerza el control personal, además de potenciar la autoestima. Desde el punto de vista social, es un facilitador de las relaciones. Tienen además un gran potencial educativo, siendo además de utilidad como un medio de aprendizaje encubierto en menores conflictivos o con dificultades para aceptar métodos educativos tradicionales. Existen riesgos provocados por la utilización de videojuegos, asociados con el tiempo dedicado a ellos y por su contenido. Un uso excesivo quita horas para el estudio u otras actividades lúdicas o deportivas. Otro riesgo es el provocado por no estar adaptada su temática a la edad del usuario o a su nivel madurativo, como puede ocurrir con aquellos que tienen un alto contenido de violencia. Desde su aparición se ha considerado al videojuego como un inductor de conductas egoístas, impulsivas, agresivas y violentas. Muchos investigadores relacionan estos comportamientos con rasgos particulares de la personalidad del menor y conductas anómalas previas a la utilización de este soporte, unido a un uso inadecuado por su contenido y el tiempo dedicado. El ordenador y la conexión a Internet ofrecen indiscutibles beneficios a niños y adolescentes. Son ayuda en las tareas escolares, ofreciendo información general o específica, además de ser utilizados como entretenimiento o diversión y ayuda para las relaciones interpersonales. Favorece la socialización mediante la conexión con amigos y familiares y la posibilidad de hacer nuevos amigos. A través de la red pueden expresar sus ideas con respeto y tolerancia y mejorar su rendimiento académico contactando con compañeros de estudio u profesores. Entre los riesgos que se describen por su uso destacan recibir información inexacta o falsa y el acceso a contenidos que pueden ser inadecuados o potencialmente perjudiciales. Entre estos últimos, aquellos que incitan a la violencia o al odio, que promueven conductas alimentarias no saludables o relacionadas con la drogadicción o contenido pornográfico. Otras cuestiones preocupantes son el uso inadecuado de las redes sociales y las cuestiones referidas a la seguridad e intimidad del menor, principalmente la cesión de datos personales y el contacto o concertación de citas con desconocidos. Como actividad sedentaria está asociada con el sobrepeso y la obesidad, y una presencia prolongada ante el ordenador puede llevar a la pérdida de la noción del tiempo y si es a diario, conducir al aislamiento familiar o social. Respecto al teléfono móvil, inicialmente fue usado por las familias como una manera de supervisión y control de sus hijos y paulatinamente los menores lo han convertido en un instrumento de autonomía que le permite la conexión inmediata con sus pares y una herramienta más a su disposición para el ocio y el entretenimiento. Es una excelente
forma de comunicación con sus pares y familiares y de obtener ayuda ante una posible emergencia, además de recibir información si existe conexión con la red. Puede ser utilizado como instrumento de ocio y entretenimiento usando videojuegos, escuchando música, además de una conexión para solicitar ayuda ante una emergencia. El riesgo más preocupante desde su gran expansión entre los menores fue el efecto nocivo en la salud que podría causarle las radiaciones ionizantes emitidas. La Organización Mundial de la Salud ha alertado recientemente sobre el posible efecto carcinogénico de los campos electromagnéticos de estos dispositivos. No existe una evidencia científica actual de esta relación en niños y adolescentes, pero la prudencia indicaría que debería hacerse un uso racional en el tiempo. Puede existir un uso inadecuado en clase, un uso abusivo de las mensajerías instantáneas y de las redes sociales, incluidas las utilizaciones de chat instantáneos. Los menores pueden caer en el consumismo de múltiples aplicaciones o accesorios para su teléfono o un gasto exagerado por su utilización. La recepción o envío de imágenes de fotografías o videos a través del teléfono móvil con mayor o menor contenido sexual, conocido como sexting, puede llegar a ser comprometedora y declaran haberlas recibido el 9% de los adolescentes. En cuanto a las redes sociales, son muy utilizadas conectándose varias veces al día con más frecuencia las mujeres. El motivo principal es contactar con amigos y con personas a las que se ve esporádicamente, siendo una opción muy poco referida al conocer nueva gente. Las actividades preferidas son enviar mensajes privados y compartir y comentar fotos. A pesar del intenso uso de las redes sociales por los adolescentes, su preferencia para las actividades de ocio son salir con amigos y practicar deportes. Los beneficios que brinda su uso están relacionados con la comunicación, al estimular el diálogo y con la cooperación, al promover acciones compartidas e integrar grupos afines. Es además una herramienta aún no desarrollada para las tareas escolares y también una potente herramienta didáctica. Como efectos no deseados implica estar más tiempo en la red y un mayor uso del teléfono móvil, sin dedicar por ello menos horas a la televisión y a los videojuegos. Por lo tanto, disminuye necesariamente la dedicación al estudio y a la lectura, y a las relaciones intrafamiliares. Entre los riesgos destacan, como se refirió en relación al uso de la red, las cuestiones de seguridad y privacidad, que preocupa a los adolescentes. Más de la mitad de ellos cree que en una red social puede correr peligro su privacidad e intentan protegerla. En cuanto a los riesgos y daños de las nuevas TIC, se puede decir que los beneficios que ofrecen las nuevas TIC van de la mano con nuevos riesgos, y como consecuencia de ellos se puede producir daños. Los mayores riesgos a que se ven sometidos los menores son los contactos con desconocidos, seguido por el acceso a contenidos potencialmente perjudiciales, el acceso a imágenes sexuales, el uso indebido de datos y el acoso. Los menores que han sentido dañados por el uso de las nuevas TIC indican como primera causa el provocado por el acoso cibernético en un 90%, seguida por la visualización de imágenes sexuales en un 32% y en menor medida la recepción de mensajes sexuales y las consecuencias no deseadas de las citas con personas conocidas en la red. En cuanto al acoso cibernético, la gran expansión de las nuevas TIC y de las redes sociales entre niños y adolescentes ha dado lugar a la posibilidad de que estos puedan sufrir algún tipo de acoso, que sin ser nuevos en estas edades, lo es en relación a que se produce con la tecnología como vehículo. En cuanto al ciberbullying, es una conducta de acoso entre iguales en el entorno TIC, entre menores, que incluye chantaje, vejaciones e insultos. El riesgo de padecer ciberbullying no es alto, comparado con otros a los que se enfrentan los niños y adolescentes. Se realiza mediante la difusión de información lesiva o difamatoria, o la publicación de videos o fotografías. Cualquier medio es válido, utilizándose el correo electrónico, la mensajería instantánea o las redes sociales. El grooming es el acoso ejercido por un adulto a un menor y es realizado deliberadamente para establecer una relación y un control emocional con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. Los padres refieren en encuestas que el 2,1% de los menores han estado expuestos a grooming.
mayoritariamente por adultos que disimulan ser niños, seguido por acudir a citas a solas con adultos o desconocidos y en menor medida por haber sido objeto de acoso sexual. La actitud que hay que tomar en frente al ciberacoso es que ante la sospecha de ciberacoso, la prioridad será atender al menor ofreciéndole ayuda y procurando que no tenga un sentimiento de culpa por la situación, además de evitar nuevos contactos con el acosador. Se buscarán apoyos de sus iguales y se actuará en forma coordinada con la familia y la escuela. Ante un caso de ciberbullying, la familia y el acosado valorará la conveniencia de judicializarlo. Si se está frente a una situación de grooming, debería ser denunciado el hecho inmediatamente, por estar implicado un mayor de edad y porque probablemente esté acosando o lo hará en un futuro a otros menores. Respecto al uso racional de las TICs en la infancia y la adolescencia, es innegable que la irrupción de las TIC, que permite la conexión inmediata con el mundo, ha modificado sustancialmente las relaciones humanas y brinda nuevas y extraordinarias experiencias desde la infancia. Niños y adolescentes las utilizan desde edades tempranas y obtienen importantes beneficios para su desarrollo, su educación y es una ayuda en las relaciones sociales, además de ser una de las maneras de ocio y diversión. Paralelamente hay riesgos evidentes y se puede producir daños relacionados con un uso inadecuado, por lo que se debe potenciar un uso racional y responsable de esta moderna tecnología desde los primeros años de la vida. Progresivamente, a lo largo de la infancia y adolescencia, se le deberá responsabilizar para evitar riesgos innecesarios y daños por una inadecuada utilización. ¿Qué se refiere a la revolución virtual? En principio, la revolución virtual es una serie documental de videos que vimos en el contexto de la clase de informática, de Derecho de Informática, Informática Jurídica, perdón. Bueno, en la que es conducida por Alex Krakowicz, que es una licenciada en psicología. La misma trata de una serie de entrevistas que se hacen a los que ayudaron a que la Internet como la conocemos hoy se desarrolle. Desde personas como los que trabajan en Wikipedia hasta gente que estuvo en The Well, que fue una de las primeras comunidades en línea. Bueno, en la revolución virtual lo que se trata de desentrañar es cómo esta red que surgió masivamente en los años 70 fue introduciéndose hoy en día en nuestra comunidad y en nuestra forma de vivir. Cómo puede influenciar ya sea nuestras relaciones interpersonales, así como también los gobiernos de turno y sus políticas. Tanto ha influenciado el Internet hoy en día que se ha legislado a partir de ella, no solo para tratar de contenerla, sino también a raíz de esta se han creado nuevos delitos y también nuevos derechos. Ha surgido el comercio electrónico, como se lo conoce, también se ha llevado a que en Internet surja su propia moneda virtual, que es el Bitcoin. También creo que tienen criptomonedas. Cómo se han desarrollado las aplicaciones, también esto habla de cómo se desarrolla todo lo que es las aplicaciones, los sitios web, el correo electrónico, hasta casi su desaparición.
Bueno, voy a seguir con el origen y evolución del Internet. Internet surge como una herramienta gubernamental durante la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia. Bueno, Internet se crea dentro de la esfera del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para comunicarse entre sus miembros. Era una... Bueno, la gestión de esta red era de subredes por el Departamento de Defensa, fue a través de una agencia para proyectos de investigación avanzada, conocida por sus siglas en inglés como DARPA. Ellos diseñaron una conexión experimental bautizada como ARPANET o Red ARPA. Se tiene como fecha oficial de aparición de la misma en el 69, aunque su primera demostración oficial no fue hasta el 72. ARPANET hizo posible el enlace de una computadora en una base militar de Texas con otra de Boston, lo que podría interpretarse como una red de transmisión confidencial. Sin embargo, para autores como Levine y Bourdieu, esta red no se limitaba solo a las comunicaciones militares estratégicas. El proceso de transferencia de información por ARPANET se hacía utilizando redes telefónicas, como era el modo ideal para transmitir información utilizando la conmutación de paquetes. Paralelo a ARPANET se desarrolló la tecnología que hiciera posible reglamentar la red en cuanto a la circulación, selección de origen y destino, y el número de subredes conectadas. Es decir, para que ARPANET funcionara debía ordenarse de otra manera. Cualquier mensaje podría perderse en la red, al no poder hallar su destino o bien nunca salir de su remitente. A esta tecnología de ordenación se la llamó protocolo, que sentaba la base del flujo de información y permitía además que otras subredes se sumaran sin problemas. Los protocolos ayudaron a hacer posible la comunicación antes de finalizar la década. Este novedoso método se extendió de tal manera que por todo el mundo había ya instalaciones conectadas a la red. Posteriormente surge el correo electrónico o mail, otra de las invenciones de la época, que fue el sistema que posibilitaba que un usuario se comunicara con otro mismo, pues a pesar de la existencia de la red se necesitaba de una herramienta en la que pudiera insertarse la información para luego enviarla a un destino. Esta herramienta es el correo electrónico o email, que fue la primera que integró ARPANET. Se puede decir que ARPANET, que a la larga derivó en Internet, no es un medio estático para receptores ni los emisores se reducen a un pequeño grupo. Al contrario, un emisor a la vez actúa como receptor dentro de la red. Sin embargo, sus características masivas se desarrollan a medida que su número aumenta. Esta organización es posible por el uso de protocolos que ayudan a organizar tal cantidad de buzones. Cabe explicar que este domicilio de usuario en la red está identificado por un número irrepetible conocido como IP, siglas de Internet Protocol. Es evidente que esta primitiva red, aunque permitió compartir información entre usuarios, no era un incipiente medio de comunicación masivo, ya que además de ser limitada, la computación en los años de intervención de ARPANET era inaccesible a los públicos masivos, además de que no existían recursos adecuados de software para el público. La DARPA mantuvo control a su red, así como del desarrollo de sistemas que mejoraron la transferencia de datos. Este control se mantuvo hasta que, por decisión propia, se trasladó a otros públicos. Los años 70 con la consolidación del protocolo TCP y IP. DARPA y su red ARPANET no pasaban de ser un mero experimento y pocos conocían siquiera de su existencia, aunque la misma ya estuviera en funcionamiento. Resulta difícil encontrar lo que circuló por la red en esos años, sin embargo, cualquiera puede relacionarlo con el momento histórico social de los Estados Unidos durante los 60 y 70. Por eso resultó contradictorio que durante los 70
El Departamento de Defensa norteamericano decidiera quitar el protectorado que había mantenido sobre ARPANET en cuanto a su categoría de artilugio militar. El uso del protocolo de ARPANET y su posterior implementación ya no privada, sino pública, sería el primer paso de muchos que harían una red pública y mundial netamente constituida. Ya para fines de los 60 se podía afirmar que esta era un hecho. Antes de finalizar la década, este novedoso método se extendió de tal manera que por todo el mundo había ya instalaciones conectadas a la red. Tal suceso no sería posible sin el uso del protocolo de ARPANET, que aunque novedoso, aún era un tanto primitivo si se comparaba con posteriores invenciones. Aún con ello, ARPANET existiría hasta bien entrañado en los años 80. Sin embargo, durante 1973 se estableció la primera conexión internacional entre Inglaterra y Noruega, situación que más que un hecho singular representa la prueba de una forma más de telecomunicación regional. Faltaría entonces no solo acortar distancias, sino estandarizar estos procesos. En el 74, Winton Cerf, conocido como el padre de Internet, junto con Bob Kahn, publicaron el protocolo para intercomunicación de redes por paquete, en el cual se especificaba detalladamente el protocolo que permitió estandarizar el control de transmisión. Esto es conocida como la Transmission Control Protocol. El nuevo protocolo permitió la conexión con Internet. Esto permitió aumentar los alcances de las redes, no solo por su capacidad de interconexión, sino por su estandarización del lenguaje. Permitía que el flujo pasara de una red a la otra en la medida de lo necesario. Todas las redes conectadas a Internet hablan en el lenguaje IP, de tal manera que todas pueden intercambiar mensajes. Con ello, los usuarios de una red ya no solo podían interactuar entre ellos, sino también con otras redes en distintos lugares. El acceso a la red. Si bien la red de ARPANET u otras redes comenzaban a ser ordenadas por el protocolo IP, la forma de acceso al usuario era algo distinta. Aparte de que en los 60s la computadora personal aún era una teoría o un proyecto. Las computadoras utilizaban distintas formas de programación para ingresar a la red, situación que quedaba fuera del alcance de la población. Por ejemplo, hoy en día es común acceder a Internet a través de Internet Explorer, pero en esos años el operador seleccionaba a su criterio el mejor software para acceder a la red, sin garantías de su calidad, o bien creaba uno propio. Además, como lo afirma Wyatt, la red no utilizaba sistema operativo, pues en un medio no sistema de cómputo en sí. No fue hasta que la Universidad Norteamericana de Berkeley desarrolló el Unix, que se comenzó a hablar de estándares de acceso cualitativo. Se empieza a ser insuficiente ARPANET, suceso que lejos de ser temporal se convirtió poco a poco en algo común debido al público que quería acceder a la red. La década de los 60, pese a parecer primitiva, resultó un avance gigantesco en las comunicaciones por redes utilizando el incipiente ARPANET, que luego daría lugar a la Internet moderna. Ese fue el precedente de una nueva década, los 80, donde la computación alcanzaría al usuario común en su propio hogar y la Internet se alzaría como instrumento masivo a la vez que comercial. Los años 80. Internet, una red de redes. Internet surgió de un esfuerzo entre los años 1980 y 1981. La red de la NSF, con fines científicos, controlada bajo el protocolo IP. En esta definición destaca el protocolo de Internet, que fue una creación de DARPA, correspondiente a NSFNet, la Organización
de sus similares, y así la confirman Levy y Boroudier. El término Internet apareció por primera vez en el 82 cuando DARPA lanzó el protocolo de IP. Pese a estas definiciones diversas, todos coinciden en que Internet es una red de redes, concepto que es más utilizado para explicar la Internet. Respecto a la etimología de Internet, se confirma el concepto de la palabra Internet es una contracción de Internet-Work System, sistema de intercomunicaciones de redes. También debe mencionarse que la Internet es definida como el conjunto de redes que utiliza el protocolo IP. A partir de 1982 se hace referencia a Internet como una serie de redes conectadas entre sí, específicamente aquellas que utilizan el protocolo IP. Aunque a medida que se consolide, las demás redes dispersas adoptaron el protocolo, sabedores de que se necesitaba un medio de organización de red y las facilidades de acceso en una red multidisciplinaria, aún con esta forma de organización, las grandes redes que funcionaron por separado siguieron existiendo como redes independientes y a la vez unidas. Internet llega a la PC. Este acceso es el que se planteaba desde la invención de la computadora como herramienta, ya que paralelo a facilitar la forma de acceso se busca la fabricación de equipos más pequeños, livianos y de funcionamiento superior, búsqueda que hasta hoy en día no ha cesado. En la época en que públicos masivos comienzan a experimentar más acceso a la computación, la historia de la computadora va por su cuarta generación, la de los circuitos integrados, que es la integración a gran escala de circuitos en una pequeña pieza semiconductora. Este desarrollo permitía la construcción masiva de computadoras y el consiguiente acceso a mayores públicos. La PC permitiría realizar tareas cada vez más diversas a públicos de toda índole u ocupación. Los usuarios añejos de computadoras habían experimentado las ventajas de ARPANET u otras redes en universidades, a manera de un centro de alquiler de Internet de hoy en día. El supercomputador era una gran estación de trabajo con capacidad de atender a varios usuarios. Podía asimismo compartir los datos de domicilio de usuarios anteriores con los actuales registrados, lo que estos últimos ingresaban. Estos usuarios esperaban ahora que en sus nuevas PCs pudieran también acceder a las redes donde encontraban datos de su interés a la vez que podían compartirlos. Pero el deseo de acceder a Internet desde la oficina o el hogar no se limitaba a la innovación en el sistema de identificación de dominio. Por una parte, la señal de Internet, a pesar de su existencia, no puede llegar hasta la PC como una señal de radio o televisión que con solo encender el receptor capta señales. La sola idea de enviar la señal constituye un gasto poco accesible y las redes no se preocupan aún por prestar el servicio y aún teniendo la posibilidad de acceder a la red, la PC no posee la tecnología para recibir la señal y difundirla. Por otro lado, en 1984 surge Prodigy, que se convertiría en el pionero de ofrecer una red más vistosa y agradable. Todo eso pese a que en su creación participaron empresas tan disímiles como Sears e IBM. La característica de una red más agradable. Prodigy ofrece una interfaz gráfica orientada particularmente a usuarios novatos. El adelanto de la interfaz, aparte de ser un éxito comercial, permitía a un neófito utilizar la Internet, pues una interfaz es una especie de menú donde aparecen servicios preestablecidos y el usuario podía guiarse sin conocimientos previos de software de manejo. Antes de eso, Internet aparecía como una pantalla negra en la que debían teclearse comandos específicos. Este adelanto con el desarrollo de la web en los novatos alcanzaría popularidad cada vez mayor. El año siguiente, en 1985, Microsoft lanzó Windows, un sistema operativo que ampliaba las prestaciones de MS-DOS e incorporaba por primera vez una interfase gráfica de usuario. Los años 90 y la masificación. ARPANET y su administración, a pesar del TCP/IP, se hicieron obsoletos a casi 21 años de ver la luz. El problema no era el protocolo IP
Simplemente una gran red dentro de otra ya no era adecuado. Además, muchos de los nuevos creadores de dominios preferían el NSFNet por ser en esta red donde se involucraban más usuarios. El año 1990 fue el último ARPANET. En 1990 desapareció ARPANET para dar paso junto a otras redes a TCP/IP a Internet. Por aquel entonces también comenzaron a operarse organizaciones privadas en la red. Estas organizaciones privadas venían sumándose a la red y participando como dominios de información o como parte de las distribuidoras hogareñas desde la década anterior. La World Wide Web. Antes de la World Wide Web, los navegadores eran medios que esperaban instrucciones de antemano, debía saber el usuario. De lo contrario, no se podía acceder a la red. Aquí ya no debe teclearse una instrucción, sino con solamente pulsar el mouse sobre la palabra, podía acceder a una página relacionada o bien combinando la tecla control con la letra en negrita, así podía organizarse o mejor la apariencia y agregar nuevos elementos que posibilitarían los nuevos modelos de computadora y sistemas operativos. Así tenemos la marca diferencia de la World Wide Net, frecuentemente denominada WWW, que aseguraba la distribución y la organización de los elementos que integran la red, llegando a agruparse grandes cantidades submedios y ponerlos a disposición. El impacto que tuvo la web llegaría a ser tan grande que es común considerar a la web como un sinónimo de Internet. Aunque la web sea parte de Internet y depende del acceso a ella para comunicarse con otros contenidos, sin embargo, autores como Carrall han identificado que ya no es posible que la Internet persista sin la web o viceversa. Hoy en día vivimos en un mundo en que Internet prácticamente equivale a la web, su alcance es cada vez mayor. Las páginas y los nuevos servicios. Nace el concepto de la comunidad virtual, que sería un agrupamiento motivado por sus relaciones y preferencias en red. Llegar a ser una comunidad virtual representa además la capacidad para crear un entorno en el que los usuarios sienten que comparten sus intereses, sus aficiones y su necesidad de comunicación, donde todos los servicios y productos invitan al usuario a sentirse un miembro de esta comunidad. El grado de diferencia a una comunidad virtual de un portal estriba fundamentalmente en la interactividad entre los usuarios que se genera en ese sitio web y entre estos y los promotores de la comunidad virtual. El nuevo siglo y el futuro de Internet. Llegado a su término el primer quinquenio de la nueva centuria, la Internet comienza a adaptarse a nuevas formas y ya es objeto de estudios que versan sobre su utilidad, discuten sus contenidos e incluso la critican. También es la época de los censos, que pretenden de algún modo medir su penetración y cuantificar sus atributos. El delito informático para entonces ya es una figura legal, al menos en teoría, porque existe de hecho las formas delictivas en la red superaron al ladronzuelo que hurta con arma e imposiciones. Ahora el delincuente es sutil, opera a distancia y es capaz de agenciarse de grandes sumas de frente a la computadora. Es innegable que todo esto engloba una cultura que, lejos de estar atada a la red, como denuncian sus detractores, crean formas de expresión singulares que solo el familiarizado con la red conoce. Tal es el lenguaje del chat abreviado y con sintaxis primitiva, y Smile, la carita feliz que entromete en los mensajes vertidos con fin de expresar sentimientos del internauta. Conclusión sobre todo lo expuesto. Internet, como se ha sostenido anteriormente, surge como una herramienta gubernamental donde era necesario tener conocimientos en programación. Posteriormente, con su desarrollo, fue el objeto preciado de los académicos y científicos, quienes impulsaron su perfeccionamiento, dando paso al avance y a la creación de tecnologías como la PC personal y el módem, que permiten el acceso remoto a la misma casi desde cualquier lugar. Si bien Internet tiene sus puntos negativos como los delitos virtuales, el espionaje, comercialización de datos, pérdida de la intimidad de los usuarios, entre otros, también cuenta con muchos beneficios como el acceso a la información.
Es necesario remarcar que no toda la información que encontramos en la red es certera. Lo importante aquí es que hace tiempo atrás el acceso que teníamos era limitado. Si bien también hoy en día en Internet hay limitaciones regionales, por ejemplo, ciertas músicas, películas o libros que no están disponibles en algunas regiones del mundo. Lo importante es que tenemos mayor accesibilidad, que tenemos mayor posibilidad de comunicaciones. La manera de relacionarnos con nuestro entorno y con otras personas ha mutado de manera abrupta. Para todos los seres humanos, Internet ha abierto un mundo de posibilidades. Inclusive podemos conocer el mundo desde la comodidad de nuestro sillón, con herramientas como Google Earth, Street View, con visores de realidad virtual, con la notebook o el teléfono celular. En conclusión, considero que la evolución de Internet como medio de comunicación masivo nos ha influenciado no solo en nuestra manera de percibir el mundo, sino también en las relaciones interpersonales. Inclusive hoy, en el contexto de pandemia que atravesamos, Internet influye en nuestra manera de asistir a clases como estudiantes. La red se ha impuesto como el lugar donde se desenvuelve principalmente nuestras vidas, ya que más del 70% de nuestro tiempo estamos conectados al Internet. Bueno, yo voy a hablar sobre el origen, clasificación y evolución del derecho informático. El derecho informático es una rama en el mundo jurídico, originada por ese constante caminar de la tecnología. Si se tuviera que señalar una fecha precisa para el nacimiento de esta disciplina, se podría decir que fue en el año 1949. El uso de los computadores en el mundo jurídico se comenzó en la cibernética de Robert Wiener. Gracias a estos aportes, Lee Loewenberger habla por primera vez en uno de sus escritos, usó por primera vez el término jurimetría, es decir, del uso de los ordenadores en el derecho. En Europa, entre 1966 y 1969, con la denominación de cibernética y derecho, se utilizaron las funciones y las aplicaciones informáticas en el derecho tanto en el campo de las personas que al entrar en el mundo tecnológico tocan las normas y leyes que la regulan, como de las investigaciones en el derecho que recurren a elementos de la cibernética. En 1968, el investigador del tema, Mario Lazono, propuso sustituir el término de jurimetría por el de ius cibernética. En el año 1996 se creó la ley modelo de la CNU-DMI sobre comercio electrónico, siendo este uno de los mayores esfuerzos jurídicos a nivel internacional para regular lo concerniente al denominado comercio electrónico, proponiendo a los demás estados el fortalecimiento de la legislación regidora de estos medios. Cabe aclarar que en cuanto a la evolución de la misma, se debe tener en cuenta que en cada país el avance que se logró en esta rama de la ciencia es distinto, pues la misma depende según el contexto político, religioso, económico y ético. En cuanto a la clasificación del derecho informático, se divide de la siguiente manera. Existe la informática jurídica que se estudia, dentro del cual se estudia la tecnología como instrumento que beneficia a la ciencia del derecho. También se encuentra lo que es el derecho de la informática, que estudia la tecnología como objeto, es decir, que se preocupa por las transformaciones que éste ha generado en las instituciones jurídicas y las relaciones contractuales entre los individuos. Encontramos a los contratos informáticos, delitos informáticos, el teletrabajo, protección de datos personales, comercio electrónico, sociedades de la información, biotecnología y derecho, seguridad de la información, documento electrónico y firma digital. En atención de considerarla como una forma de análisis u ordenación de la información jurídica. A su vez, la informática jurídica se clasifica en informática jurídica documental, informática jurídica de control y o gestión y o administración, y informática jurídica de ayuda a la decisión y o neta decisional. En cuanto a la informática jurídica, es la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos aplicables a la recuperación de información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamientos de información jurídica necesaria para lograr dicha recuperación.
El derecho informático estudia las transformaciones que han producido en el derecho, a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, que son aquellas denominadas TICs, en las instituciones jurídicas, en la sociedad, en el Estado, a partir de nuevos principios, normatividades e instituciones que regularán esta particular forma de ver el derecho. Dentro de lo que es la informática jurídica documental, es la rama que estudia el análisis de la información contenida en documentos jurídicos para la formación de bancos de datos documentales. Como norma de la informática jurídica, consiste en la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento con contenido jurídico relevante. Además de otras áreas, comprende la aplicación de técnicas documentales, entendida la documentación como el acto de reunir datos sobre un tema dado y el tratamiento de estos en vistas a su definición. También comprende el análisis documental, el cual puede ser definido como un conjunto de ejecuciones realizadas para representar el contenido de un documento, de forma distinta a la original, con el fin de facilitar la consulta o la búsqueda en una etapa posterior al almacenamiento que esta acumulación de documentos originales o reproducidos introducidos en la memoria documental, de modo que permite las operaciones de recuperación y para la localización del contenido informativo. En síntesis, podemos concluir que las técnicas documentales se refieren al tratamiento permanente y sistemático de documentos o datos para la información, en este caso jurídica, requerida por los informadores. La informática jurídica de gestión es la rama de la informática jurídica que está encaminada a organizar y controlar la información jurídica de documentos, expedientes, libros, ya sea mediante la aplicación de programas de administración que permitan crear identificadores y describir para la clasificación de dicha información. Este tipo de informática es conocida como administración y o control. Es utilizada en tribunales, estudios jurídicos, notarias, entre otras. Se utiliza sobre todo para llevar el seguimiento de trámites y procesos con el objeto de tener actualizada la información y llevar un buen control de la misma. La informática jurídica registral se ocupa de todos los tipos de registros, sean públicos o privados. Se trata de facilitar a los distintos usuarios datos fehacientes en todos los registros oficiales, con rapidez y facilidad de acceso. Por ejemplo, la Oficina de Registro Civil, la página del Poder Judicial. Es la que la Administración Pública aplica para el tratamiento electrónico de información catalogada a su cargo. Es una clasificación que se posee características de la modalidad documental y la de gestión, ya que implica el almacenamiento de información, pero también su actualización. La informática jurídica notarial tiene características compartidas con la gestión de estudios jurídicos, pero orientada a la generación de documentos y la interacción con la informática registral. La informática jurídica decisional está formada por sistemas que dan soporte a la toma de decisiones a través de sistemas de inteligencia artificial que brindan soluciones a ciertas problemáticas jurídicas. Por ejemplo, mediante procesos de inteligencia artificial pueden redactarse documentos partiendo de pocas premisas, así como corregirse errores ortográficos y gramaticales. ¿Qué son los sistemas expertos? Es un sistema de información basado en el conocimiento que usa su conocimiento de un área de aplicación compleja y específica a fin de actuar como un consultor experto para los usuarios finales. Los sistemas expertos proporcionan respuestas sobre un área problemática muy específica, al hacer interferencias semejante a las humanas sobre el conocimiento obtenido en una base de conocimientos especializados. Investigue sobre los impactos de la TIC en el derecho societario, tributario, bancario, etc. Bueno, cuando se habla del impacto potencial, es ineludible mencionar la eficacia del sistema judicial. Mientras que la opacidad era mencionada entre las críticas al sistema judicial en tiempos preinformáticos, la preocupación
principal sobre la administración de justicia hoy y desde ya bastante tiempo se relaciona directamente con los problemas de ineficacia, demora procesal, congestionamiento, pérdida de información, notificación, fallidas, casos que concluyen sin decisión, entre otros. Durante las primeras reformas judiciales siempre se pensó que las TIC podrían cambiar esa situación. Se hicieron muchos intentos fundamentales, los denominados sistemas de gestión, pero se podría decir que no se ha avanzado tanto como sería necesario. Se habla de expedientes electrónicos, notificaciones electrónicas, entre otras iniciativas, pero aún no está claro cómo responder a necesidades cada vez más específicas de los sistemas de justicia. En realidad se han adoptado sistemas que se habían desarrollado para otras aplicaciones administrativas y aún está pendiente una reforma judicial con TIC que significa un avance cualitativo. Esta es la expectativa de la mayoría de los usuarios, lograr que la administración de justicia sea accesible, rápida y medianamente predecible. Las TIC tienen aún mucho potencial para lograr estos objetivos, pero no es cuestión de más tecnología, sino de políticas judiciales que logren equilibrar las posibilidades y la creatividad de las TIC con el marco legal existente o eventualmente modificado. El impacto de las TIC en el derecho penal. Los impactos más significativos de las tecnologías de la información y del conocimiento en el derecho penal se distinguen en tres planos. La transformación que afecta el ámbito espacial primero de la ley penal, que en este terreno en general apunta hacia la neutralización de algunos de los rasgos propios del sistema. Con ello se trata de dar respuesta al carácter global de la sociedad de la información y de la criminalidad más enraizada en ella, que relativa o incluso neutraliza las fronteras y que, como se indicó, suele manifestarse a través de los delitos a distancia. Las TIC también llevaron a los sistemas penales a tipificar nuevos delitos que eran inimaginables para el legislador del siglo pasado. Bueno, respecto al informe que se hizo con las palabras claves obtenidas del video, voy a relatar lo que más o menos hicimos, que fue, la aparición de Internet trajo consigo nuevos desafíos para el derecho y más específicamente para el derecho penal. La legislación debió adaptarse a este nuevo medio que estaba invadiendo los hogares de la población mundial. El derecho penal no concebía la posibilidad de los delitos a distancia, la piratería o el plagio, si bien existía regulación, pero esta ya era deficiente, ya que ahora estos delitos eran cometidos por medios electrónicos. Es así que poco a poco se intentó contener la nueva problemática a través que incluyera nuevas maneras de cometer delitos. El delito informático es lo que la ley incorpora al Código Penal argentino como delitos cometidos por medios informáticos. A diario nos encontramos con múltiples normas que tutelan los derechos de autor, persiguiendo los delitos de plagio y piratería. A través de la debida registración de las distintas creaciones, se adquiere certeza acerca de la existencia del bien que se pretende proteger. Se obtiene fecha precisa y queda asentado el contenido y su autor. El concepto de plagio en sí mismo lo han sido delineado la doctrina y la jurisprudencia, en el convencimiento de que hay plagio cuando existe imitación de cierta magnitud respecto de la obra plagiada. No de la idea cuando pese a diferencias triviales, variaciones, agregados o resoluciones, la obra presenta en comparación con la anterior una semejanza tal que permite reconocer que se trata, en el fondo, de una misma representación individual, según el fallo de julio de 1983 de la Sala E de la Cámara Nacional Civil. Las empresas son las principales víctimas de los delitos cibernéticos, tales así como el robo de identidad y de fondos bancarios, sabotajes, borrado de archivos, entre otros. Esto no solo afecta a las corporaciones, sino también a los derechos de cada individuo que tiene algún vínculo con estos.
Debido a la imposición tecnológica que ha habido a lo largo de estos años, existen personas que se dedican al peritaje cibernéticos, quienes pueden ayudar a conseguir evidencias digitales para luego recurrir a tribunales. Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, no ha tomado medidas extremas que pretenden la regulación de Internet, sino que ha decidido crear instituciones que protegen los derechos de sus habitantes. En 2019, mediante el decreto 829/19, se creó una dirección de ciberseguridad bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con una subsecretaría compuesta por 3 áreas: coordinación de infraestructura tecnológica, dirección de protocolos y asuntos regulatorios de la ciberdefensa. Ya desde el año 2000 se venía regulando de manera paulatina ciertos aspectos que atraviesan Internet, tales como los datos personales de los usuarios. Dicha regulación se realizó en la Ley 25.326. Principios generales relativos a la protección de datos, derechos de los titulares de datos, usuarios y responsables de archivos, registros y banco de datos, control, sanciones, acción de protección de los datos personales. En conclusión, nuestro país se ha limitado a regular ciertos aspectos que influyen en los usuarios, omitiendo de esta manera regular como tal a la red. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que investigamos sobre las normas SOPA, PIPA y ACTA que pretendían regular de cierta manera lo que es el uso de Internet. Para empezar, la ley SOPA, que significa Stop Online Piratery Act, y Project Intellectual Property Act, que sería lo que es la ley PIPA, más conocida como leyes SOPA y PIPA, son un proyecto de ley presentado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuyo objetivo consiste en acabar con la piratería y el robo de materiales protegidos por los derechos de autor, aumentando el control de los contenidos en Internet. PIPA es un proyecto de ley que tiene por objetivo declarado brindar al gobierno de los Estados Unidos y a los titulares de los derechos de autor herramientas adicionales para restringir el acceso a aquellos pícaros sitios web dedicados a infringir o falsificar bienes, en especial aquellos sitios registrados fuera del territorio de los Estados Unidos. El proyecto fue introducido el 12 de mayo del 2011 por el senador demócrata Patrick Leahy y un grupo bipartita de 11 promotores. El proyecto define como conducta infractora la distribución de copias ilegales, bienes falsificados o tecnologías que permitan invadir la protección anticopia. La infracción existe si los hechos o circunstancias sugieren que el medio o mecanismo es utilizado primariamente como medio para participar, permitir o falsificar las actividades descriptas. El proyecto de ley dice que no altera las leyes de copia o productos registrados existentes. El proyecto PIPA dice que una herramienta de localización de información debería tomar las medidas técnicas posibles y razonables de manera tan expeditiva como fuera posible para remover o deshabilitar los accesos al sitio de Internet asociados con el nombre de dominio que se establece en la orden. Adicionalmente, debería borrar todos los hipervínculos que conduzcan al sitio web del infractor. La ley SOPA habla de la Stop Online Piracy Act, acta de cese de la piratería en línea. Es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre del 2011 por el representante Lamar Smith, que tiene como finalidad expandir la capacidad de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenido de derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet. Las previsiones del proyecto incluyen la solicitud de una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través
de los motores de búsqueda. Incluye además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de Internet bloqueen el acceso al sitio infractor. Apartados claves de la ley SOPA. Primero, impone a los proveedores de Internet ejercer vigilantes para detectar las páginas que compartan contenido ilegal y les otorguen inmunidad a los proveedores de Internet si bloquean portales de usuarios que no hayan cometido delito. 2. El gobierno podrá cerrar páginas alojadas en Estados Unidos que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor, violando por tanto la propiedad intelectual, aunque sus dueños residan en el extranjero. 3. El Departamento de Justicia podrá cerrar páginas web sin orden judicial, así como impedir que cobren beneficios de anuncios, bloquear dominios de Internet y hacer que buscadores como Google eliminen esas páginas de los resultados de búsqueda. ¿Qué es ACTA? ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial contra la Falsificación. ACTA, Acuerdo Comercial Antifalsificación, es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual con el propósito de evitar la falsificación de bienes. Los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. Para lograr el cometido, este acuerdo permite aumentar la vigilancia fronteriza y obliga a los ISP a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde Internet. Un nuevo marco legal internacional al cual los países pueden adherirse voluntariamente y podría crear su propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo definitivo de ACTA es que las grandes economías emergentes, en donde la aplicación de derecho de propiedad intelectual podría ser mejorada, como China, Rusia o Brasil, firmando el Pacto Global. A diferencia de SOPA, no es una ley, sino un acuerdo internacional que, aunque se instrumentaría localmente de acuerdo a las leyes de cada país, implica un marco regulatorio global al que hay que apegarse. Bueno, respecto de la red profunda y sus características, conocida también como el Internet invisible, engloba toda la información que se encuentra en la web, pero que no haya sido anexada por los motores de búsqueda tal y como conocemos. Se trata, por tanto, de todo el contenido público online que no es rastreado ni encontrado por el usuario de a pie en la red. Como es de suponer, parte del contenido que podemos encontrar en la web profunda será confidencial. Bien porque se trate de información que está rozando el límite de la legalidad con contenido dinámico o porque es directamente ilegal, como páginas dedicadas a la pornografía infantil, contrabando, información clasificada, terrorismo. También encontramos contenido almacenado por los gobiernos de distintos países u organizaciones como la NASA, multitud de bases de datos de distinta índole y foros de diferentes temáticas. Dentro de sus características posee entre 400 y 500 veces más información que la web normal. En torno al 95% de la web profunda es de información accesible al público, es decir, no hay que pagar nada por ella. Hay más de 200.000 millones de sitios web asociados a la Deep Web. La relación contenido-calidad es de alrededor de un 1000% respecto a la web superficial. Las páginas funcionan bajo software que protege su identidad, como puede ser Tor. Con esto concluimos todo lo que es el trabajo práctico número 1. La bibliografía que utilizamos para realizar el mismo es la que fue dada por la cátedra, como ser Aguilar, Derecho Informático e Informática Jurídica, Asnir,
el derecho informático, Ballina Talento, Boralo. Todo esto se encuentra dentro de lo que es el archivo Word que será enviado al profesor. Desde ya muchas gracias por escuchar.